Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Miren, tenemos un invitado muy especial. El doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, nos acompaña. Para nosotros siempre es un privilegio que el doctor esté compartiendo con nosotros aquí en el programa. Doctor, buenos días. Buen día, querida Miosotti. Como siempre, un verdadero honor compartir con usted aquí en este diario 16. Doctor, hoy está en la prensa nacional que ustedes están en desacuerdo con lo del Fondo de Garantía a propósito de que la ANDECLIT, Asociación Nacional de Clínicas Privadas, que ha estado pronunciándose al respecto con relación al cobro anticipado en las clínicas, y el doctor Emmanuel Esquea Guerrero había salido a hablar de un fondo de garantía para que ese usuario, dícese nosotros, cuando vamos a atendernos a una clínica, a buscar atenciones, no se nos tenga la presión de un cobro anticipado. Pero ahora, tanto el Colegio Médico Dominicano como la CISALRIL han dicho que no están de acuerdo con ese fondo de garantía. Bueno, nosotros no es que no estamos de acuerdo, lo que nosotros decimos es que de dónde se van a obtener esos fondos. Porque en la lógica que plantea el licenciado Emmanuel Esquea Guerrero, que yo sé que lo hace de la mejor buena fe, ese fondo debe de sacarse de la seguridad social y nuestro temor es que se saque de las costillas de los asegurados, que esto signifique un aumento de la cápita, que de por sí ya nosotros la consideramos onerosas en función de la canasta de servicios que brindan estos negocios, mal llamados administradoras de riesgo de la salud. Nosotros pensamos que bien podría obtenerse ese fondo de las ganancias de las propias ARS, que son obscenas, vergonzosas. En medio de una pandemia se agenciaron casi 7.000 millones de pesos, pero no de lo que paga cada contribuyente para recibir una canasta de servicio que de por sí es exigua, que no llena las expectativas. Entonces, ese fondo, ¿de dónde obtenerlo? Para mí, de la ganancia de las administradoras de riesgo de la salud, o mejor aún, del otro negocio de pensiones, mal llamado administradora de fondos de pensiones. Es decir, en esos dos espacios hay dinero, pero de sobra. Entonces, ¿ustedes consideran que eso, lo del fondo, entonces está descartado hasta este momento? Es que de donde se plantea sacar no es posible. No es porque posible no se puede hacerlo. sacrificar más a la gente. No se puede sacrificar más a los asegurados. Y que conste, yo creo que el problema es complejo, porque las clínicas hacen una inversión, llega un paciente, hay que darle servicio, pero ¿qué le garantiza a esos centros el dinero que se invirtió en salvar la vida de esa, o los recursos que se invirtieron en salvar la vida, o las prestaciones de salud que se le dieron a esa persona? Dijo la CISALRIL ayer que no están de acuerdo porque los más beneficiados con ese fondo de garantía serían las clínicas privadas. Lo que diga el doctor Félix Iglesias, de verdad que hay que tomarlo con pinzas, porque el doctor Félix Iglesias es un defensor permanente de los intereses de la administradora de riesgo de la salud, valga decir de los bancos. Permanentemente. ¿Y por qué el presidente lo puso ahí entonces? Bueno, porque, no sé, el presidente ha hecho un gobierno, una plutocracia. ¿Qué es una plutocracia? Un gobierno de ricos, para los ricos y por los ricos. Eso es lo que este gobierno, en la lógica que viene aplicando en la cotidianidad, eso es lo que manifiesta, y Félix Iglesias es un fiel representante de ese sector, del sector poderoso de este país. O hay que ver su abolengo, ¿no? Hay que ver de dónde proviene, hay que ver su ADN. El doctor Félix Iglesias siempre ha sido un defensor sempiterno de los intereses de los ricos de este país. Y como tal, él se suscribe a que la clínica, que está hecha por médicos, sobre todo gente de clase media, algunos han logrado prosperar y hoy son gente de clase media alta, que lo paguen ellos. Yo creo que el problema es complejo. Yo creo que el problema debemos de asumirlo todo, pero si alguien, desde el punto de vista moral, debe de asumirlo, son quienes más ganan. Y aquí quienes más ganan son las ARS. Las ARS toman mucho y dan poco.
pero muy poco. Doctor, su evaluación sobre fue de 2 o 3 minutos, el discurso del presidente y el llamado a eliminar las restricciones por la situación de la pandemia del COVID-19 y que ha traído confrontaciones tanto de un sector, de un sector como de otro, y una parte de la sociedad dominicana no se ha llevado de lo que se dijo ahí en ese discurso. Mire, el presidente nos llamó el lunes en la tarde, nos consultó al respecto sobre el uso de mascarilla, hasta donde yo recuerdo. Nos consultó sobre qué creíamos de eliminar, y yo le bueno. ¿Directamente usted habló con el presidente? Sí, él nos llamó para consultarnos en calidad de colegio médico. ¿Y cuál fue la pregunta en específico? La que yo recuerdo, porque ayer tuvimos un pequeño escarceo y él dice que él me habló de restricciones. Yo recuerdo que me habló de las mascarillas. ¿Qué yo le dije con respecto a las mascarillas? En países de Europa como España y otras naciones, ya se viene quitando la mascarilla. En New York se eliminó el uso de la mascarilla. En New Jersey se ha dejado al libre albedrío y a la responsabilidad de cada quien. El presidente en su discurso no le dijo a nadie quítense la mascarilla. El presidente dijo dejamos la responsabilidad de cada quien. Y en tanto... Sí, dijo que quedaban eliminadas porque el discurso se pasó aquí. Que las restricciones las dejen la responsabilidad, sí, no. Que eliminaba entre todas las restricciones la mascarilla, el uso de la mascarilla, lo mencionó el presidente. Bueno, esa fue una disposición que se llamó la 0822, que respondía a otras resoluciones de principios de octubre del año 2021. Pero también hay una parte del discurso que deja, donde él establece que deja la responsabilidad de cada quien. Nosotros hacíamos la salvedad, inmediatamente el presidente habló que habían algunas cosas con las cuales no necesariamente estábamos de acuerdo. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Porque es que se puede desestimular la vacunación. Siempre lo hemos dicho, cuando usted le dice a una gente no enseñe la tarjeta en la entrada de los bancos, supermercados, farmacia. Cuando usted le dice a una gente, mira, ya tú no necesitas enseñar tarjeta, obviamente. ¿Y usted se lo dijo eso al presidente? Porque no me consultaron sobre eso. Yo lo dije inmediatamente, terminó el discurso, a mí me abordaron. Sí, pero para ir consono, doctor, como todo esto es noticia. Él me abordó sobre la mascarilla solamente. Él le dijo, usted como Colegio Médico Dominicano, ¿qué dice respecto a que se siga usando la mascarilla? Yo le dije, nosotros estamos, él me dijo, yo pienso hablar al país y en ese sentido les hablaré sobre retirar las mascarillas. Yo no recuerdo, soy humano y puedo olvidar cualquier cosa. Sobre la aplicación o la eliminación de otras restricciones, eso yo no lo recuerdo. Sí recuerdo lo de las mascarillas. Y le dije, en otros países se está haciendo, como en efecto se está haciendo. No solamente en Europa, usted se va a Oceanía, Nueva Zelanda, que eso está allá en el Océano Índico, cerca de Australia, y ahí se están retirando las mascarillas. Sí, pero nosotros... En New York, déjeme decirle, porque la cosa viene más. Nosotros no somos un país igual que eso, pero ¿no? déjeme decirle, porque no lo estamos diciendo graciosamente. En New York se retiró, y New York tiene una tasa de vacunación por debajo de la nuestra, en Estados Unidos. En New Jersey se ha dejado al libre albedrío de las personas. Pero además hay un estudio que el ministro de Salud Pública lo invocó ayer en la mañana de la Universidad de Harvard. ¿Qué dice? Que el 70% de los dominicanos están inmunes. ¿Y cuál era el efecto, vamos a decirlo entre comillas, rebaño que se esperaba? Un 70% para decretar una elasticidad. Una apertura. Una apertura. Y hay un 70% en este momento, de inmunidad. Yo no creo que sea tan execrable retirar la mascarilla, por lo menos en ambientes abiertos, porque de hecho ya la gente no la estaba casi usando. Usted va a una playa y no ve mascarilla. Bueno, en una playa la gente se está bañando. Bueno, no, afuera, de los que están ahí caminando o algo, pero usted ve en la calle y un buen porcentaje de la gente ya no está usando mascarilla o las usaba mal, o no usaba, porque hay varios tipos de mascarilla. A los efectos de nuestra cultura sanitaria,
Aquí se recomienda la N95. Yo les invito a cualquiera que quiera salir a la calle y se va a dar cuenta que un porcentaje muy ínfimo de personas están usando N95. ¿Qué usa la gente? Mascarillas quirúrgicas, de esas convencionales, O baraticas. mascarillas de tela. O mascarilla de tela. ¿Ustedes saben qué porcentaje te protege una mascarilla de esa? Un 50% o menos. Sí, pero peor es que no tenga tenerla, nada, pero que cuando no usted tener se deja nada. la nariz fuera, es como si no la tuviera. Y cuando usted ve a esa gente con mascarilla, la mayoría tiene la nariz fuera. Eso entran dentro de lo que el presidente dijo, que eso es su libre albedrío. Pero Si yo usted la quiere poner, la creo, yo pone, creo y si no, no. Pero lo que se cuestiona, el que tiene sentido común cuestiona, en que tú no puedes decir en un discurso eliminada la mascarilla, cuando tú sabes que lo principal es, inclusive, hay que hacer ahora una publicidad para decirle a la gente que tiene que lavarse las manos, seguir con el ritmo de higienizarse todas las veces que usted pueda y de usted tener su alcohol. Nosotros andamos con nuestro pote de alcohol ahí para que la gente sepa que eso no se ha eliminado todavía. Mire, el lunes que viene, el Colegio Médico convocó a 10 sociedades especializadas que son las que se involucran en esta dinámica. Dentro de esas sociedades especializadas están los epidemiólogos, los médicos generales, ya van 2, los emergenciólogos van 3, los internistas van 4, los pediatras van 5, los infectólogos van 6, los médicos familiares van 7, los neumólogos van 8, los infectólogos van 9 y los vacunólogos van 10. 10 sociedades especializadas. Vamos a debatir el problema porque hay algo... ¿Cuándo es eso, doctor? El lunes a las 11 de la mañana. El lunes a las 11 de la mañana. ¿Dónde? Hay un escenario... ¿En el colegio? Sí. Hay un escenario incontrovertible y el presidente lo sabe porque tiene sus tanques de pensamiento en términos sanitarios, sus especialistas, sus científicos. Nadie puede negar hoy, 18 de agosto, nadie puede negar que en términos sanitarios hay un nuevo escenario. Antes de ayer el hospital Aybar, o la ciudad sanitaria Luis Aybar, donde funciona el SECANOT, que de los centros de salud pública es el que más pacientes manejaba, con 37 camas de intensivo y con más de 50 camas habilitadas para pacientes con situaciones de impacto moderado, apenas tenía 4 pacientes en intensivo. Ya camas hospitalarias no tenían ninguna, pacientes de intensivo. La clínica La Unión de Santiago, ¿cuántos pacientes tenía? De 70 camas, apenas 4 en intensivo, 2 no, 6, 3 fuera y 3 en intensivo. Centro Médico UCE, 50 camas, solamente 6 pacientes o 4 internos dentro. Y así, por el estilo, el COVID, en las variantes que conocemos, que son 4 variantes, las que han estado aquí, que han hecho determinado tipo de explosión, que son la variante ancestral, que fue la que salió de Wuhan, la P1 y la P2, que para mí fueron las que más estragos causaron desde el punto de vista de la gravedad, la variante Delta, que a nivel mundial fue la que provocó más estragos, pero aquí no tuvo ese impacto, y la última, que es la que conocemos como Omicron. En este momento, ninguna de esas variantes presentan brotes ni en el país y a nivel mundial. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no es verdad? Bueno, Entonces, gracias a Dios, pero el hecho de que estemos tan bien no significa que nos vamos a descuidar. Pero la salud, déjeme decirle algo, la salud no es como ese tope de vidrio que está ahí. Como el cristal. O ese cristal, o una piedra o una roca. La salud es dinámica, Sí. es cambiante. Yo creo, bajaron las medidas, bajó la incidencia de la epidemia. Yo pienso que no hay que seguir aferrado, por ejemplo, a un toque de queda. No. Entonces, las restricciones todas están perfectas. En función la eliminación, es la mascarilla. No, pero déjeme seguir hablando. En función de la pandemia van las medidas cambiando. Las mascarillas, el lavado de... Yo creo que si hay algo bueno que nos va a dejar esta pandemia, es un acervo cultural,
sanitario. Es decir, la gente aprendió a usar mascarilla. Independientemente de que el presidente o el colegio médico, porque yo lo asumo, y sí le dije al presidente, yo creo que sí, que debe ya de irse relajando el uso de mascarilla. Yo lo asumo y me puedo equivocar, pero aquí mucha gente dijeron, los niños no deben entrar a la escuela. No pueden entrar a la escuela. A 2 semanas no ha pasado tal contagio que decían mucho inclusive de esa sociedad del colegio médico y los niños están yendo habitualmente. Hay que admitir que el presidente se la jugó en ese tiempo, el Estado y el colegio médico, y afortunadamente no hemos tenido contagio. Hoy, ¿qué decimos? Hay un acervo cultural en el mundo. 300 millones de contagiados y 6 millones de muertos han dejado una lección. Aquí no hay persona que no conozca a alguien que haya fallecido de COVID, que quisimos mucho, artistas como Víctor, por ejemplo, para citar uno, médicos, más de 100 médicos fallecieron. Entonces la gente... Mi amigo y mi hermano Héctor Bienvenido Capellán, que no se me quita sí, de la mente. a mí me tocó... Director de por vida del Óigame, Canal ese 19. fue un titán, a mí me tocó lidiar con Una él estrella como mi querido durante Héctor toda su Bienvenido enfermedad. Capellán. Hicimos todo el esfuerzo y no pudimos, era los primeros tiempos del Sí. COVID. Entonces, ¿qué yo le digo a esta altura de juego? El presidente habló en la noche, había que salir ayer en la mañana. ¿Qué yo pude ver? Que un 50% de la persona siguió usando mascarilla y se niega a quitársela. Bien por esa persona. Ahí estoy yo en primera Porque fila. tenemos lo que se llama un acervo que va a quedar ahí. La gente aprendió a lavarse las manos más, aprendió a cuidarse más. La gente cuando ve a alguien con gripe al lado se va a poner distancia y le va a decir al individuo, si tú vas a estar tosiendo, Ponte yo te tu sugiero. mascarilla. Pero yo creo que pensar en la salud como inmutable, inconmovible, la salud no es así, la salud es dinámica. Yo entiendo que si vuelve otro brote, que puede volver, y yo creo que va a volver, aunque no sea de coronavirus, porque ya lo ha dicho la OMS, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo, la humanidad tiene que prepararse para nuevas pandemias, tan o más graves que la del coronavirus. Entonces, ya hay un acervo, pero no nos vamos a quedar anclados en las medidas que en un principio se tomaron, porque las medidas también son dinámicas. Sí, claro. Si vuelve otro brote de coronavirus, bueno, pues volvemos a las medidas, pero yo creo que de alguna manera tienen que irse verificando cambios en enfrentar las mismas, que es dinámico. En ese sentido, y porque yo es posible que me equivoque, porque si algo me hace humano es el hecho de que me puedo equivocar, como decía el filósofo aquel, Sócrates, yo solamente sé que yo no sé nada. Si vuelve algún brote, bueno, volvemos atrás, pero hasta el momento nadie puede negar que estamos ante una caída estrepitosa del nivel de contagio, del nivel de ocupación de camas y del nivel de ocupación de camas en terapia intensiva. El que quiera seguir usando mascarilla, yo creo que está en ¿Usted la va a usar, doctor? No, a mí no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque a mí me dio COVID y me dio duro y todavía tengo marca. Yo soy de lo que quedé marcado. Pero yo tengo mis 3 vacunas. ¿Usted no la va a usar? No, muy difícil que me la ponga. Yo tengo las 3 vacunas, pero además me dio COVID el malo. Yo tuve 2 meses en la Plaza de la Salud interno. Y si le dio tan malo, ¿por qué no la va a usar? Y me dio Omicron bien duro también ahora en diciembre. ¿Por qué no la uso? Porque no la tolero mucho. Porque en lo personal me siento muy... Se sofoca. Me sofoco mucho cuando la Sí. tengo. Pero es por un problema muy mío, de mi organismo, de mi fisonomía. Pero cuando la tengo que poner, ustedes me han visto en rueda de prensa con ella, pero es bastante incómodo. Y por eso yo creo, allá el que se la quiera poner que no le moleste. En China se la ponen por todo. Eso yo le iba a decir a usted. En China se la ponen por la polución cuando estamos antes de la pandemia, de que viniera la pandemia al mundo, en China ellos utilizan su mascarilla de manera permanente. Por eso es muy raro tú ver un chino con gripe. Exacto.
Porque el Bueno, chino, inclusive, cuando ellos están en espacios cerrados, si tú tienes gripe, tú tienes que usar mascarilla para evitar de que a mí se me pegue la gripe. eso es parte de la cultura que Ah, eso es dejó, excelente. Yo amo los eso es chinos. parte de la cultura que va a dejar esta pandemia. Pero yo pienso que el presidente no está tan desubicado cuando dice, el que se la quiera poner, que se la ponga, y el que no, porque es que ya no hay contagio. Después que, Ya no hay contagio. después que uno le ha cogido como, El gustico. sí, como que para la protección, que uno como que ya el cerebro, como nosotros no estábamos acostumbrados a esto. Ni a lavar, no, la gente no se lavaba las manos, realmente no se la lavaba mucho. Yo en esa parte tengo que decir que yo, porque yo siempre he tenido ese cuidado. Sí, pero si usted, si De usted va a lavarme lugares las manos, públicos, es decir, se da cuenta que ni agua hay. Sí, pero dentro de las enseñanzas saco lo del lavado de manos porque yo siempre he sido viciada, lo que le llamamos. Inclusive en mi casa con mis niños desde pequeñitos, desde que llegaban al baño a lavarse las manos. O si van a venir a comer algo, usted se lavó las manos, aunque se la hayan acabado de lavar, vaya y lávese las manos y vuelva a ponerle la mano a los alimentos, que va a venir gente a comer de ahí y no puede tomar nada sin lavarse las manos. Es decir, siempre he sido así en esa parte. ¿Qué me enseñó lo de la mascarilla? Ahora me da menos gripe. Porque antes uno se movía a cualquier lugar, le daba mucho apuro de estarse alejando de las personas. Ahora yo me pongo mi mascarilla y si aquel es irresponsable y con gripe no se pone mascarilla, entonces ya yo estoy protegida. Ahora me da menos gripe. Antes me daba gripe más continua. Es decir, que sirvió de algo la mascarilla. Necesito, doctor, su opinión sobre que hoy en la prensa nacional está en todos los diarios. El ministro de Salud dice: de todas las medidas, de las restricciones, hay que mantener el uso de la mascarilla. ¿Qué usted opina de las declaraciones del ministro de Salud? ¿Sabe qué le digo? Que no hace nada bien ese tipo de contradicción entre el Ejecutivo y el Ministerio, que mejor debieron haberse quedado callados. Porque entonces con esas declaraciones se deja al presidente en una situación bien incómoda. ¿Cuál ha sido el gran problema de esta gestión? Sobre todo en salud, y yo se lo he dicho en todos los escenarios a ellos. Esta gente no quiere invertir en comunicación buena, en comunicación efectiva, como se le llama. ¿Y qué es una comunicación efectiva? Romperse la cabeza científicamente para usted desbrozar con cuáles códigos se le llega a la gente. Y usted, por ejemplo, el entusiasmo que se perdió, porque en un principio fue el país que más se vacunaba en América Latina, después tuvimos en segundo, después en cuarto y ahora estamos en un lugar remoto. ¿Qué pasó? Que los antivacunas, que son un reducto de un 3%, le ganaron la... Que ustedes creen que la comunicación es como la salud. Sí. La comunicación también es dinámica. En la comunicación es dinámica, por eso hay comunicadores estrategas, porque la sociedad también es cambiante. La sociedad no es estática y ellos no quieren invertir. Dejaron todo ahí, vacúnate, eso fue lo único, vacúnate. Señores, esa estrategia fue superada por el paso del tiempo, por la dialéctica. Ustedes debieron haber cambiado también las estrategias comunicacionales, los medios de comunicación, los códigos, en ese sentido, para que la gente estuviera siempre orientadas, y además de orientada, mantener el nivel de educación en términos de la promoción de salud y mantenernos vacunados todos oportunamente y orientados y educados. Pero aquí el COVID se convirtió en algo rutinario, una lotería que todos los días se cantaba de cuánto hay contagiados, de cuánto hay vacunados, de cuántas pruebas se hicieron. Eso no es. Que eso no llega para ninguna parte. parte. Una primera etapa entusiasmaba. Después perdió entusiasmo. Había que cambiar la estrategia. Yo no soy comunicador, pero yo sí sé que nos quedamos muy atrás y que los antivacunas nos ganaron parte del pleito porque la sociedad entró en una suerte de tedio, de modorra, de temor, de desconfianza, y entonces eso había que superarlo. ¿Y cómo? Invirtiendo en comunicación. Este país es uno de los países mejor comunicados en el área del Caribe, en términos de televisión, en términos de radio, en términos de canales de YouTube, en términos de vías, de carreteras y cosas de esas. Pues vamos a invertir en comunicación
y debimos de tener una población bien orientada y asequible a todo lo que se le combinara hacer para que tuviéramos una población más sana. Pero no pasó así. Nosotros vemos, usted lo ha explicado magistralmente, nosotros vemos y percibimos como una desconexión entre las cosas que hace el gobierno y que no hay gente dentro de los medios de comunicación que pueda comunicarlo y hablarlo con la gente, porque el gobierno se ha alejado de los estrategas comunicacionales Sí, del señor. país. ¿Y a qué usted cree que se deba, doctor? Porque Mire, es una barbaridad. Hay algo que se está evidenciando en las encuestas. Hay una suerte de cisma, de separación abismal entre el gobierno y su partido. Ese partido luce muy anclado en lo viejo, en lo vetusto. Los estrategas comunicacionales debieron haber estado dentro del mismo partido. Bueno, pues si no está en el partido, el gobierno está en la oportunidad de agenciarse otros espacios para crecer comunicacionalmente. El presidente debe de entender que comunicar no es solamente concitar escenarios para la reelección, que comunicación es efectiva, es también llevar a cabo las tareas de gobierno propiamente dichas para toda una población vasta de más de 10 millones y no para un grupito. Entonces, en ese sentido, como dice usted, se evidencia una separación entre lo que hace el presidente y lo que debe de comunicarse. La comunicación o nunca llega o llega muy tarde. Y entonces acontecen situaciones como la que vemos hoy en la prensa, que el presidente da un discurso antes de anoche y hoy sale el ministro como resolviendo entuertos, pero de una manera tosca, de una manera rústica, muy rudimentaria, porque se ve como si estuviera tapando pinche. Y no es así. Por ejemplo, yo le dije al presidente, yo estoy de acuerdo con que se retire la mascarilla. Y yo lo asumo, pero yo lo asumo sobre una plataforma que yo entiendo, que yo creo y aprovecho este espacio para darla a conocer, pero ellos no hay nada intermedio, sino que se ve una confrontación, como dice usted, y eso no es posible en el tren de gobierno, eso no es posible, y hace ver al presidente en una posición muy incómoda. Partiendo desde ahí, desde esa explicación, doctor, que usted está dando, eso lucir y dejar como al presidente de que, wow, dije algo que no debí decir y estoy corrigiendo esos entuertos, le tendría o le llegarían repercusiones futuras al presidente producto de un tema tan sensible para la sociedad Claro que dominicana. Sí. Yo creo que en lo futuro él se va a cuidar más. Pero esto repercutiría en algo negativo en el futuro para él. El haber dicho una cosa. Decía Leopoldo Fernández, muy conocido entre los dominicanos, inclusive entre los millennials. ¿Usted sabe quién es Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, el tremendo juez? Sí, claro. Si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien. Así decía Tres Patines. Yo pienso lo mismo. Y si dice algo en cualquier lugar donde tenga una actividad y aprovecha y comparte, aunque sean 30 segundos. El presidente en salud lo venía haciendo bien. Yo le había sugerido como colegio médico, ya nos habíamos reunido 2 veces. El gabinete presidencial de salud se había reunido con las sociedades especializadas que manejan COVID. ¿Qué debió haber hecho el presidente? Bueno, pues vamos a llamar al colegio médico, a la sociedad especializada, al liderazgo sanitario y hasta hacer después que tuviera esa comunicación con nosotros, con el liderazgo nacional hasta político. Y decirle, señores, hay un cambio de escenario. La pandemia se fue prácticamente, tenemos estos indicadores, estamos pensando en hacer esto. Pero ¿qué pasa? Por ahí andan diciendo que el presidente está en una posición difícil con lo de los precios de la canasta familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que el día a día de las personas está siendo muy difícil y que los salarios están cada vez más encogidos, que los salarios siguen siendo los mismos de hace 12 años.
Entonces el presidente necesita producir informaciones que, a decir de Noam Chomsky, que es un estratega norteamericano en comunicación, los presidentes de esta época usan mucho relevar una información con otra para que el nivel de perplejidad, para que la capacidad de asombro, que parece que es inagotable en los dominicanos, sustituya vaya sustituyendo algunas informaciones por otras. Y entonces, como una manera, fíjese como ya nos está hablando tanto del fideicomiso, fíjese cómo se tapó, doctor. Se tapó con otra información. A esa otra información le viene otra. En el día de ayer, por ejemplo... Se olvidaron hasta los precios de los combustibles. En el día de ayer teníamos lo de Patricia, ya en la tarde, la situación de mi querida nuestra primera Patricia. bailarina, Sí. Patricia Cuasiati, la trama de las que se viene hablando en las redes. Yo creo que el comunicado del ministerio, la forma, digo, fue torpe. No debió haberse hecho, porque eso sencillamente debió haberse hecho de una manera más light, más suave, porque ahora definitivamente lo que se ve es que hay una contradicción entre el presidente y el ministerio, que andan por rumbos diferentes, y eso sí que crea confusión en la sociedad. Un dato, doctor, para que usted como presidente del Colegio Dominicano nos lo aclare. ¿Usted como médico no considera que quien debió dar la información fue el ministro de Salud? Sí, pero al presidente le interesaba producir impacto mediático para ir sacando un tema y él quiso aprovechar, me luce, y se comunicó con se comunicó conmigo, debo de admitirlo, y me lo planteó. Yo le dije, yo creo que con la mascarilla no se está haciendo ya en otros países. Si usted quiere impactar, yo no lo veo tan mal como presidente de colegio médico. Entonces, yo lo que creo que ahora tendrán que sí apelar a la comunicación buena y efectiva, porque lo que hicieron hoy era mejor, como se lo digo, quedarse callado. Lo que debió haberse quedado el ministerio fue callado y convocar a todo el liderazgo sanitario y ver en medio de este escenario qué se hace, porque esto parece un paso atrás. Sí. Estamos revocándonos a octubre 8 y la pandemia no es igual. En octubre 8 estábamos con el Delta y en ese tiempo ya estaba el Omicron comenzando a irrumpir en el sur de África. Hay otro escenario con una pandemia que está en estampida, por lo menos la variante que conocemos, porque el Omicron no ha escrito su colofón, no ha escrito su última página. Hay que esperar qué va a ser el coronavirus, que no deja de sorprendernos a todos los científicos del mundo, y qué decir en este Macondo tropical. Entonces, yo creo que una manera de remediar esta situación es encontrándonos de nuevo. Yo sé que van a surgir nuevos elementos más suaves, si se quiere decir, porque la situación también está más suave. Y en función de eso no es necesario salir con comunicados que lucen un tanto ya anacrónicos. Yo quiero agradecer la presencia aquí en el programa del doctor Zenén Cava. El doctor sabe que nosotros le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, nos distingue con su amistad y para nosotros eso lo valoramos en un 100%. Doctor, cuídese mucho por ahí y de vez en cuando utilice su mascarilla. Gracias, mi socia, así lo haremos. Señores, vámonos a la pausa, regresamos.